Gracias por estar con nosotros en Hola Honduras. Ya estamos listos para llevarles a ustedes todas las informaciones que han ocurrido o que están ocurriendo y van a ocurrir durante este periodo a través de todos nuestros canales. Estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto conectados en vivo a través de Acción Radio, la radio de los noticieros del grupo BTV. Usted nos puede sintonizar a través de la 92.5 FM Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 Tela Ceiba, Santa Rosa de Copán, 95.1 Choluteca y el resto del país. Así que usted no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informado con todos nuestros equipos, quienes ya están desplegados en los diferentes puntos a nivel nacional e internacional para llevarles las últimas noticias. Desde antemano les digo, hay que estar alerta. Esta tormenta tropical Sara va a afectar con lluvias el país. Ya hay alerta verde y alerta amarilla. Justamente en estos momentos ya se registran lluvias en Roatán y en La Ceiba y en La Mosquitia. Mucho cuidado, mucha precaución, hay que estar atentos a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a estar informando y a través también de nuestros noticieros paso a paso, minuto a minuto, de las decisiones que tomen las autoridades en torno de prevenir. Si usted vive en una zona de riesgo, por favor, evacúe antes de que esto se complique. Antes de iniciar con diálogo de impacto, que obviamente el tema que vamos a analizar es desde el Congreso Nacional, desde la perspectiva del PCH, vamos a presentarles a ustedes un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de impacto. Veamos. El Ministerio Público ha registrado una alarmante cifra de denuncias por el delito de violación durante el año 2024, superando ya las 1000 denuncias en el país, donde Francisco Morazán y Cortés son los departamentos donde más predomina este delito, mientras autoridades de Visitación Padilla manifiestan que esta cifra es poca debido a que hay mujeres que no interponen las denuncias. El titular de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, Eduardo Turcios, aseguró seguir tras la pista del paradero del menor Enoc Pérez, desaparecido desde el pasado 2 de diciembre del año 2019. Cabe resaltar que en este caso ya existen 2 personas judicializadas. Un juez declara con lugar la privación de dominio de más de 7 millones de lempiras en bienes pertenecientes a Rosa Elena Bonilla, la ex primera dama de Honduras. La resolución se enmarca en el proceso de investigación contra Bonilla, quien previamente había enfrentado cargos por delito de corrupción relacionados con el manejo irregular de fondos públicos durante el periodo en el que su esposo Porfirio Lobo Sosa ejerció la presidencia. La circulación de vientos asociados a un disturbio tropical localizado al noreste del departamento de Gracias a Dios estará produciendo lluvias y chubascos de variada intensidad con actividad eléctrica. Los departamentos bajo alerta amarilla son Islas de la Bahía, Atlántida, Gracias a Dios y Colón. Mientras tanto, los departamentos que se mantienen en alerta verde son Cortés, Lloro y Olancho. Debido a las intensas lluvias que azotan la zona insular del país, estas han provocado el crecido del río Coxecol, donde hay carros atascados y fuertes corrientes de agua. Además, trasciende la muerte de una persona, pero falta que las autoridades confirmen este hecho. Y aunque vemos que la zona norte está en alerta verde y amarilla, el que siempre pasa en alerta roja en el país es el Congreso Nacional. Y es que está en la mira de muchos sectores a nivel nacional e internacional. Vean ustedes, justamente fue el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en el 2023 que reveló que el Congreso de Honduras es el más opaco y cerrado del continente americano. Una calificación bastante fuerte, debido a que son muy pocos los consensos que se pueden lograr dentro de esta institución, dentro de este poder
del Estado. El CNA no ha descansado y siempre mantiene el dedo sobre la llaga de lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, reveló en un informe que el Congreso Nacional entregó 314 millones en subsidios, ayudas y subvenciones, que muchos de estos no han sido liquidados. Justamente ayer, nuevamente en otro informe, revela que paga 106 millones de lempiras en asesores, asistentes y servicios de consultoría. Es lo que ha revelado el CNA. Pero ¿por qué el Congreso Nacional es el epicentro de las críticas? Justamente para hablar de este tema tenemos aquí como invitado en estudio al vicepresidente del Congreso Nacional y también diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, quien además ha hecho una excitativa y ha pedido que se reconsidere por parte del gobierno el tratado de extradición con Estados Unidos. Y justamente ahora que hay un cambio de administración y que las personas que van a estar a cargo de esta institución son personas bastante radicales. Con él vamos a conversar sobre este tema, pero antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. La comparativa entre la productividad legislativa y la erogación de gastos millonarios en el hemiciclo legislativo es contradictoria, afirma la Asociación para una Sociedad Más Justa en su reciente informe de monitoreo legislativo, donde argumenta que se han destinado más de 100 millones de lempiras en gastos a asesores y consultores, donde apenas 93 de 443 proyectos de ley han sido aprobados. El monitoreo legislativo se ha desprendido precisamente de eso, 106 millones en asistentes, en asesores y a nivel de consultoría. En un promedio son 118 los asesores que se manejan de manera mensual en el Congreso, más de 240 asistentes dentro del Congreso y también una gran cantidad de consultorías que reflejan y suman, ¿no?, esos 106 millones. Si lo contrastamos en temas de productividad legislativa, vemos que se han presentado 440 proyectos dentro del Congreso, 93 han sido aprobados, más de 300 están engavetados y cerca de 10 están en una discusión real y constante. Dentro de los principales hallazgos de este monitoreo legislativo, trascendió que más de 320 proyectos de ley se mantienen engavetados. Los diputados han sesionado un total de 64 días de 97 posibles, equivalentes a 242 horas. Un promedio de 118 asesores recibió pagos del Congreso Nacional, mientras un 68% de los asesores contratados percibió un salario entre los 31.000 y 50.000 lempiras, y donde 243 asistentes laboraron en el Congreso Nacional, erogando 55 millones de lempiras en pago de salarios. Ese derroche lo que significa es un abuso de autoridad, lo que significa es un abuso de poder, es un despilfarro de fondos, es un fraude y es una decisiones arbitrarias y abusivas del poder. Tras lo enunciado, sectores de la sociedad argumentan que la réplica de estas prácticas repercuten negativamente sobre la población hondureña, categorizándose en decisiones arbitrarias y abusivas. Hemos sido improductivos, honestamente. Entonces da hasta vergüenza, da pena. Un Congreso Nacional de los peores en la historia y ojalá que regresemos el próximo martes y que recuperemos lo malo que nos vemos, no solo en el país, sino que internacionalmente. Según palabras por el diputado nacionalista Jorge Zelaya, la gestión actual que se suscita en el hemiciclo legislativo ha sido una de las peores. Sin embargo, señala, los próximos meses serán una prueba de fuego para que los congresistas puedan reivindicarse. A 2 meses para que finalice el año y el Congreso Nacional continúa sin dar respuesta a la mora legislativa que ha sido arrastrada conforme pasan los meses. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, esta es una realidad que se vive en el Congreso Nacional. Es que ese Congreso Nacional ha sido uno de los menos productivos y más criticados, porque no se ha logrado consensos, y ese es el mayor problema. El consenso depende del presidente del Congreso. O sea, es la cabeza la que dirige esto. Cuando no hay consenso, que se suspenden las sesiones. Y esto ha generado muchas críticas.
Está aquí con nosotros el diputado y también vicepresidente del Congreso Nacional, Tomás Ramírez. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, licenciada Inma. Es un placer para mí poder estar una vez más aquí en este foro tan importante y tan visto para analizar la situación del Congreso Nacional, un Congreso que desde que se instaló ha venido teniendo una serie de problemas desde el nombramiento de su junta directiva. Creemos que en sí las evaluaciones que se pueden dar del Congreso, pues en el programa vamos a contestarla de acuerdo a la perspectiva de un partido como es el partido PSH, sus diputados, lo que nosotros creemos ha pasado en el Congreso y valoramos las críticas, observaciones de la sociedad civil que son muy importantes y que hay que tomarlas en cuenta. Y es que realmente ha sido un Congreso bastante atípico por el transfugismo político. Recordemos, Luis Redondo llega por el Partido Salvador de Honduras. Traiciona al Partido Salvador de Honduras y casi a los 3 años, ya tomó un nuevo rumbo político porque ha sido juramentado como parte del Partido Libertad y Refundación. Es el único presidente que estuvo durante 2 años y medio, podemos decir, sin una bancada. O sea, son situaciones atípicas en este poder. ¿Eso ha afectado? ¿Cree que afectó, diputado? Bueno, desde el momento en que ganó nuestra presidenta Xiomara Castro, el PSH fue factor fundamental para la victoria del Partido Libre y poder derrotar al Partido Nacional con 12 años en el poder. Lastimosamente, los 50 diputados de Libre que deberían o tuvieron que estar garantizados para formalizar ese acuerdo con el PSH de asumir la presidencia del Congreso se rompió. Se rompió porque 15 diputados o más del Partido Libre empezaron a buscar consensos y una alianza con el Partido Nacional y parte de la bancada del Partido Liberal para poder asumir esa responsabilidad que ya se había comprometido públicamente el Partido Libre con el partido PSH. Al momento de su instalación, al final se pudo lograr gracias a que los mismos nacionalistas, viendo que no iban a ganar, reformaron la ley orgánica del Congreso Nacional y eso permitió que hoy estuviese y se cumpliera esa decisión de que el PSH dirigiera el Congreso Nacional a través de uno de sus diputados electos, como es el presidente Luis Redondo. ¿Qué pasó? Bueno, el presidente Luis Redondo firmó un documento, un acuerdo con el Partido Libre, el cual ha sido muy respetuoso de esos compromisos del Partido Libre que le ha permitido prácticamente tener una bancada, sí, pero la bancada del Partido Libre. O sea que Luis siempre ha tenido bancada y esa bancada ha sido la del Partido Libre que lo ha respaldado. Lastimosamente nosotros como sus aliados esperábamos tener esa misma igualdad, pero hay decisiones que Libre tiene en su agenda, pero que no es parte de la agenda del PSH y esto ha hecho que exista un rompimiento de ese proceso a tal grado que, bueno, hemos tenido siempre la voluntad de apoyar a la Junta Directiva o a Luis en los proyectos que nosotros consideramos son de beneficio para la sociedad, sí. Y hemos tenido la capacidad de decir no a los proyectos que consideramos no benefician a la sociedad. Sí. La falta de liderazgo y la falta de consenso es lo que afecta, de Luis Redondo, es lo que ha afectado realmente todas estas críticas
y estos señalamientos en el Congreso Nacional, cree usted? Yo creo que es lo que se vive en el Congreso, que el Congreso, lastimosamente, el pueblo no ha sabido elegir sus diputados. Dentro del Congreso han habido muchos diputados que solo van a levantar la mano, ese es el concepto que se tiene, otros no presentan hasta hoy. He visto diputados que no han presentado ni una sola moción. Pero también lo que sucede también que ha sido el Congreso menos productivo en la historia. O sea, siempre, en todos los congresos han habido diputados que nunca se les escuchó la voz, nunca hicieron esto, nunca hicieron lo otro, pero había una producción legislativa. Pero el problema de ahora es que no hay una producción legislativa como debería de ser, como debería operar un parlamento en el país. El problema es que si lo comparamos con el Congreso anterior al cual yo estuve, el Partido Nacional tenía 75 diputados a su favor y leyes que necesitaban la aprobación de una votación simple, no tenía problemas aunque nosotros protestáramos. Si yo puedo ejemplarificar la ley de justicia tributaria, que solo requiere 65 diputados, si estuviera el Partido Nacional en aquel entonces con 75 diputados, la hubieran aprobado. Sí. Hoy esta ley necesita consensos con todas las bancadas y también hay que recordar que en los 12 años el Partido Liberal hizo cogobierno con el Partido Nacional dentro del Congreso Nacional y pues se pudieron aprobar muchas leyes. Pero hizo la capacidad de negociación y de diálogo. Esas son cualidades individuales de cada persona, la capacidad de llegar a consenso, la capacidad de llegar a diálogos. Hoy vemos con la salida de los 10 o 12 diputados del Partido Libre al Partido Liberal, el presidente ha comenzado a tener esos diálogos con las juntas, con los jefes de bancada, para poder avanzar con los temas y la agenda que, como usted lo manifestó en su reporte, hay una agenda súper atrasada. Actualmente tenemos la unidad de política limpia, que es la administradora, fiscalizadora de los fondos de los candidatos que van a primaria, que no tienen presupuesto. Sí. Y yo creo que este es un tema también que da vergüenza, porque mire, públicamente dicen una cosa, pero no les conviene la fiscalización de fondos. Correcto. Y ahí vemos los tres partidos principales, porque si ellos se ponen de acuerdo, se puede aprobar. Mire, convocan a reunión y lo hacen. La gente de la que ahora le cambiaron el nombre, que no llama unidad política, no llama unidad de financiamiento, transparencia y no sé qué más, y fiscalización. Esta gente está a punto de cerrar porque no tienen presupuesto. Ya inició el proceso electoral. Le prometieron un presupuesto que no existe. O sea, en estos momentos nadie está fiscalizando los fondos de la campaña y la campaña ya iniciaron. Sí. Entonces, yo creo que también para los diputados, o sea, tienen que hacer algo. ¿Usted cree que esto se puede aprobar la otra semana, diputado? Nosotros estuvimos como bancada con la unidad de fiscalización y nos da pena realmente la situación en la que están. Es urgente darle autonomía a este ente que nació bajo lo que es la iniciativa de la MASI para poder fiscalizar a los candidatos de los partidos políticos y tener la capacidad de que en Honduras no lleguen diputados o a la administración pública, llámese a la presidencia, un alcalde o un diputado, con fondos del narcotráfico, como comúnmente ha pasado y como ya lo hemos visto. Esta unidad hay que fortalecerla. Increíblemente el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, debió de haber presentado dentro de ese presupuesto de 1.400 millones de lempiras, tuvo que haber presentado los 127.000 millones que necesita esta unidad para poder
fiscalizar. 126 millones necesitan ellos, ¿verdad? Exactamente, pero no lo hizo y hasta este momento no vemos voluntad dentro del Congreso Nacional porque hay otros intereses que se están dando y algunos, como dicen, queriendo entorpecer la labor legislativa, como lo dijo Jorgito Zelaya, que el Congreso a su perspectiva no ha avanzado, pero él es parte de los que hacen insurrección, él es parte de los que no quieren que el Congreso avance. Yo creo que el Congreso debe servir como algo ejemplo donde los temas deben de discutirse con altura, con conocimiento, y a mí me encanta ver cuando hay debates que orientan, debates que lo ayudan a uno a tomar una decisión sobre una normativa de interés nacional. Sí, y yo creo que esto es importante, porque vimos, por ejemplo, el derroche justamente en la inscripción. O sea, parecían cierres de campaña. Pero no hay quien fiscalice porque estos muchachos no tienen, yo creo que no tienen ni para los sueldos. ¿Cuál es la situación realmente de la unidad de financiamiento y transparencia? Mire, la unidad de transparencia actualmente está operando con el presupuesto ordinario que le dan para gastos operativos, pero no tienen para combustible, necesitan contratar 70 auditores con capacidad, no como los que habían anteriormente, donde incluso se habían extraviado expedientes por la falta de fiscalización. Hoy nosotros queremos que esta unidad tenga un profesionalismo para que pueda ir al campo in situ, donde hay una concentración, que pueda llegar un inspector y que pueda decir, oh, wow, esta concentración tuvo que costar tanto y esta corriente debió de haber presentado esto para sancionarlos conforme a la ley, conforme a las normativas. Hay que reformar la ley de política limpia, se necesitan hacer reformas urgentes, pero esto va a pasar por la voluntad del Congreso Nacional y lo más pronto posible. No es posible que ya entramos al proceso electoral, se entregaron las planillas y el ente que tiene que fiscalizar el gasto de los partidos políticos no tenga presupuesto. ¿Usted cree que realmente lo van a aprobar? Bueno, nosotros como PSH y que hemos sido parte de esa transformación de investigación, cuenta con los 7 votos del Partido Salvador de Honduras. Esperemos que, pero necesitan 65. Que los partidos políticos, las bancadas representadas en el Congreso tengan esa voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros como PSH estamos y exigíamos reformas electorales, segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, y pensábamos que con este nuevo gobierno del Partido Libre, en esta administración, íbamos a poder lograr esas reformas que pedíamos cuando el Congreso Nacional lo dirigía el Partido Nacional. Aparentemente, hoy lo que vemos que era bueno anterior, que para nosotros era malo, hoy es bueno para los que creen que era malo. Entonces, ¿Usted cree que el Libre ha cambiado su óptica? Yo creo que el Libre tiene una agenda y se le respeta, y esa agenda pues la ha puesto en el espacio de que el pueblo hondureño pueda decidir, y esperemos que a través de las elecciones que esperamos también que sean limpias y transparentes, el pueblo puede evaluar la administración del Partido Libre, así como hizo la evaluación de la última periodo del Partido Nacional, que a pesar de todo lo que dieron, todo lo que regalaron, todo lo que pusieron a la mano, el pueblo lo agarró, pero en las urnas el pueblo fue a decidir que se necesitaba un cambio. Sí, pero hay un tema que preocupa y es, todos sabemos, la narcopolítica. O sea, los juicios en Nueva York nos han develado toda la injerencia que el narcotráfico mantiene
dentro de las estructuras de los partidos políticos. Y prácticamente, si no se aprueba presupuesto a esta unidad, la narcopolítica va a ser fiesta. Y esa es una realidad que nadie la puede negar. Y también es una desventaja para el político correcto, para el político que va con su financiamiento legal y limpio. Sí, usted tiene toda la razón. Esto, aparte de ello, retrocedemos, que no nos permiten ni tan siquiera calificar a la cuenta del Millennium, porque no estamos utilizando todos los principios de combatir la corrupción, de ser transparentes. Y nosotros hemos, en lo personal, hemos dicho que cuando uno actúa conforme a ley, no le tiene que tener ningún temor a que lo fiscalicen. En mi caso, en el departamento de Atlántida, todo el mundo conoce dónde vivo, cómo vivo, qué tenía, qué tengo. Incluso yo tengo mi pequeño negocio en La Ceiba que tiene 30 años de existir y que de ahí he vivido toda la vida y que lo sigo visitando y que sigo operando tal y como está. Mi casa en mi colonia, una colonia de esas más o menos, sigo viviendo ahí, 14 años de vivir. Los vecinos saben cómo vivía y cómo vivo actualmente y a mí no me da ningún temor. Pero no todos son transparentes. Bueno, debería de ser así porque lo ha dicho el presidente de El Salvador, que mientras no se roben los recursos del Estado, estos son bien utilizados, no hay problema. En mi caso, como le digo, yo puedo disponer de mi cuenta donde me depositan en el Congreso y también de la cuenta de mi negocio por los 7 años y no hay problema. Yo no tengo problemas que me llame el CNA o cualquier unidad de fiscalización. Además, mis gastos en las campañas políticas simplemente se remiten a lo que yo puedo aportar y por ende, cuando yo estoy en el Congreso, yo tengo la libertad de apoyar una ley o no apoyarla. Sí, pero la situación es grave porque, como le digo, vamos con una ley de desventaja. Sabemos todo el dinero que mueve el narcotráfico y vamos a ver campañas de diputados que van a parecer presidenciables. O sea, campañas de alcaldes que van a parecer presidenciables. Y sin la unidad de financiamiento y transparencia no tiene los fondos, es bastante difícil realmente que exista una igualdad de condiciones, porque al final lo que se pretende es que todos los candidatos tengan igualdad de condiciones. Bueno, sí, pero desgraciadamente en el país, por esa falta de fiscalización, llegan personas que no tienen el interés de ir al Congreso a generar leyes que ayuden a la población, sino a ver cómo ellos recuperan su inversión, porque esa es una realidad. Se invierte. Yo veo candidatos a diputados que su inversión anda en 1 millón en las primarias y otro 1 millón en las generales. Pero más que todo eso, en los partidos tradicionales, las casillas tienen un valor y eso hay que decirlo al pueblo. Si usted quiere ir en la casilla de diputado de un partido político en una primaria, eso le cuesta 600,000, 1 millón, 1,5 millones. Desde ahí ya hay que pagar por tener la posición. Llegue. Así es, porque eso lo pude comprobar. En aquel entonces un hermano participaba en el Partido Liberal con el movimiento del doctor Villeda Bermúdez, y por ir en la tercera le cobraban 300,000 lempiras. Y estoy hablando de hace muchos años atrás. Sí. Y eso es una norma común en los partidos tradicionales. El PSH es diferente. Aquí no andamos pidiendo recursos, dinero, o ningún representante le va a cobrar a una persona. Más lo que queremos es su capacidad, su honestidad, el deseo de sacar adelante al país y optar y demostrar que tiene un liderazgo para poder
alcanzar un puesto dentro del partido. Y esta es una Salvador de realidad. Honduras. Fíjese que usted ha tocado un tema, diputado, que es una realidad. Y por eso que uno dice, ¿por qué la gente no se mete a diputado? ¿Por qué no se mete? Porque en realidad, como dicen, hay cobro de extorsión, hay peaje, hay que pagar peaje para tener las primeras posiciones. O sea, si usted tiene dinero, pone, y no debería ser así, porque los liderazgos no se construyen con dinero, se construyen con servicio a la comunidad. Y es por eso que vemos diputados que ni siquiera se les ocurre llegar al Congreso Nacional, ¿verdad? Claro. Ni les interesa realmente, porque el negocio de ellos es otro. Así es. Y son las cosas que debemos de ver. Y usted decía algo bien importante al inicio. El pueblo hondureño tiene que ser sabio en saber a quién va a escoger, para que no tengamos los desórdenes que hemos tenido con este Congreso Nacional. Porque también hay otra cosa, ¿verdad?, que yo siempre me he preguntado. A mí me alegra que vayan los datos biométricos y el TREP, porque eso va a permitir que no sigan inflando urnas. Aquí aparecen diputados como mayor diputado y usted le pregunta a la gente si votaron por ellos y hace usted un sondeíto normal y le dice, ni siquiera lo mencionan. Así es. Porque se ha manipulado, y la planilla más manipulada en las elecciones es la de los diputados. Y por eso nadie quiere establecer controles de esto. Vamos a tener que ir a pausa. Pero cuando regresemos, vamos a hablar también otro punto. Y es que el vicepresidente Tomás Ramírez también coincide en que, con varios sectores, en que el gobierno debe de establecer un diálogo con el gobierno de Estados Unidos para retomar el tratado de extradición. ¿Por qué le preocupa a él este punto? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del PCH, Tomás Ramírez, donde nos ha dado muchas revelaciones. Nos ha explicado lo que está sucediendo y también preocupado con lo que ocurre con la unidad de financiamiento, transparencia y financiación de las campañas políticas, porque no tiene presupuesto. Se requiere más de 120 millones de lempiras para poder hacer una fiscalización. Pero ¿qué sucede? El Congreso no se convoca. Y esta institución está en periodo de calamidad. Ya arrancó la campaña política, ya lo vimos todo lo que sucedió en la presentación de planillas, donde parecía cierre de campaña. Y si tienen financiamiento limpio, pues bacanudo, pero que exista un control. Pero en estos momentos ellos no pueden llevar un control de este financiamiento. Y no se sabe tampoco si va a haber. También nos ha revelado que en los partidos grandes, en los partidos tradicionales, las casillas tienen un número. Y si usted quiere la primera posición, tiene que pagar hasta 1 millón de lempiras. Y esa es una realidad. Pero ¿por qué se necesita la transparencia? Porque todo esto va fiscalizado. Porque si ese millón entra al partido político, macanudo. Pero si no entra al partido político, ahí hay problema. Porque esa es la cuestión. Normalmente se manejan 2 finanzas. Una del candidato y una del partido. Y eso es lo que se debe de eliminar. Pero bueno, eso es un tema que vamos a estar. También han habido ataques bastante fuertes del Consejo Nacional Anticorrupción. Denuncian que 314 millones en subsidios, ayudas y subvenciones que no se han liquidado. Dice que hay se gastan 106 millones en asesores, asistentes y servicios de consultoría en el Congreso. Usted ha estado en el Congreso Nacional. ¿Qué reacción tiene usted ante estos señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción? Bueno, yo tengo muchas observaciones, pero la primera es que yo quiero aclarar que muchos, como tengo una opinión no sesgada políticamente, sino basada en la realidad. Algunos dicen que yo soy defensor del presidente del Congreso o que yo soy libre. No, yo soy Tomasito, el que usted ve aquí. Decimos
lo que pensamos y consideramos debe ser lo correcto. Siempre apoyamos lo bueno y criticamos lo malo. Yo pienso que el Consejo Nacional Anticorrupción es una parte de la sociedad civil que necesita que esté bajo esos señalamientos a las identidades que no cumplen con esa rendición de cuentas. En lo personal, como Tomás Ramírez, yo pienso que el Congreso no le debe de cerrar las puertas al Consejo Nacional Anticorrupción y permitirle la supervisión de aquellos fondos que se consideran son utilizados para las subvenciones. Como yo lo he dicho, Tomás Ramírez está dispuesto a que lo llamen. Me llamó el Consejo Nacional Anticorrupción, yo fui. Yo no tengo problemas. ¿Se entregó todo? Yo fui y tengo mis liquidaciones. El contraste está en que hay muchos que no lo hacen y que no quieren que le puyen sus costillas en ese sentido. Y yo siempre he dicho que yo recibo las subvenciones, pero primero para recibirlas tengo autorización de la militancia de las bases del partido PSH en Atlántida. Yo les consulto, es más, hace 15 días tuvimos una reunión con más de 250 líderes, que fue el directorio del PSH, y ahí volví a consultar, ¿quieren que reciba la subvención? Y todos dijeron que sí. Y yo me debo a las bases, y de hecho ahí están las obras, más de 5 millones en obras con 1 millón de lempiras que hemos recibido. Eso, y todas con factura. Es más, aquí en la capital estamos haciendo obras, el punto de taxi de La Hoya, se hizo la reparación de su galera, la gente está contenta, y eso costó 60.000 lempiras. ¿Y cuánto le aportamos? 25. Entonces, si esas subvenciones sirven para que avancemos en el desarrollo de las comunidades, yo he hecho más de 30 proyectos en escuelas en Atlántida con esas subvenciones. Lo puedo decir que he hecho más que el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos en llegar a la política es servir, no servirnos. Nosotros con arroz y frijoles vivimos bien, con una baleada estamos bien y por ende caminamos con Dios, ¿verdad? Entonces hay que abrirle las puertas. Con respecto a los subsidios, hay que decir que los subsidios, el Partido Nacional, cuando vio que iban a perder las elecciones, decretó que todos los diputados suplentes recibieran sueldos. Y a partir de ahí, esos salarios de los diputados suplentes se toman como subsidio y eleva el valor de los subsidios. Aquí es que el Congreso debe de cambiar ese renglón. En vez de dejarle subsidio, póngale salario, que esa es la normativa que tiene que hacer para que no se vea que esos subsidios son parte de los subsidios que se le entregan al diputado. Sobre el pago de los asesores, porque están, o sea, el Congreso siempre, y yo le voy a ser sincero, yo cubrí y estuve en el Congreso casi 8 años, y ahí es normal asesores, porque los asesores son para la presidencia, para las comisiones, porque se necesitan. Los asistentes, eso es normal también, porque el número de asistentes es por el número de bancadas. Sí, mire. ¿Hay sobrepoblación de asesores, de asistentes? Mire, cuando entramos en este proceso, en este nuevo Congreso, el presidente Luis Redondo hizo un informe donde el Congreso operaba con más de 1.500 empleados, incluyendo asesores, ¿verdad? Y hoy el Congreso pues opera con 600, yo creo que la mitad de lo que operaba, y eso no lo dicen las instituciones. Además, el PSH, su bancada, no tiene asesor. Nosotros, gracias a Dios, que casi todos los diputados del PSH estamos dentro de la norma del derecho, conocemos del derecho, sabemos cómo se hace una ley, conocemos muy bien la ley orgánica, conocemos muy bien la fuente del derecho, que es nuestra Constitución, pero hay compañeros que desconocen o no conocen o llegaron por esas cosas de la vida, y eso también hay una gerencia legislativa que cuando
uno crea una normativa, necesita saber si han habido decretos anteriores, si se tienen que modificar. Yo creo que los asesores es normal en un Congreso nacional, pero como le digo, la bancada del PSH no tiene asesores. Sí, y esto es bien importante porque usted nos dice, antes habían 1.500 empleados, ahora hay 600, o sea que ha habido una reducción, podemos decir, y que parte de los subsidios es porque ahí se incluye dentro del renglón el pago de los diputados suplentes. Esto es parte. Vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, por culpa de este Congreso no me dan ganas de ir a votar, es un desperdicio y gasto de tiempo, nos dice este televidente. Dice, saludos, diálogos de impacto. Para entender lo que sucede en el Congreso Nacional hay que realizar un análisis. Y les consulto, ¿hubo antes un Congreso integrado por más de 2 fuerzas políticas? ¿Podría ser esto una de las causas del de ahora, o podríamos decir que es la falta de liderazgo y claridad en los objetivos del presidente? Mire, siempre han existido realmente 5 partidos políticos. Anteriormente eran 5 partidos políticos, eran 5 bancadas las que han habido, minoritarias, pero han habido. O sea, le digo mi punto de vista. Para mí, si me preguntan a mí, por la falta de liderazgo del presidente del Congreso Nacional es negociar, porque el Congreso Nacional es negociación. No sé si usted coincide conmigo. Mire, el Congreso Nacional es donde las personas tienen que tener capacidad de diálogo, entender también, sentarse en la mesa y tener un plan de país, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Por ejemplo, el PSH no sataniza la ley de justicia tributaria. ¿Ustedes están de acuerdo con la ley de justicia tributaria? Nosotros consideramos que el proceso fiscal de Honduras, que fue creado en 1963 a la fecha, necesita una revisión, pero una revisión con todos los sectores, con la participación de todos los sectores, porque no se trata de que el Estado necesita ingresos, sí, para crear proyectos sociales, porque dentro del presupuesto general de la República, el 60% del presupuesto es para pagar a los burócratas, el 30% de este presupuesto es para pagar la deuda que tenemos nosotros con préstamos internos y externos. Prácticamente todo lo que hacemos en inversión, en obras de inversión social, lo hacemos con los mismos préstamos que el mismo gobierno genera con estas instituciones, llámese AIB, Fondo Mundial, ahora que tienen el CAP. Entonces se necesita inyectarle más recursos a las finanzas del Estado con financiamiento interno, que son los impuestos. Hay concesiones, sí, hay 13 concesiones que hay que revisar si las empresas que están dentro de esas concesiones han hecho lo correcto. Y con la renta mundial, yo creo que yo he hecho un estudio que casi todos los países tienen renta mundial, ¿y por qué en Honduras no? Entonces, esos temas son los que nosotros podemos poner a la palestra, definir claramente si las remesas se van a gravar o no. El gobierno dice que no, pero si un hondureño gana $10,000 en Estados Unidos, ya es una renta en Estados Unidos y va a pagar con la renta mundial. Entonces, esos aspectos es lo que la ley necesita, y el PSH, como decimos, apoyaremos aquellos artículos que consideramos benefician, pero también aquellos artículos al que no beneficia, le hacemos sugerencias y no son tomados en cuenta, la decimos que no, pero no podemos impulsar una ley maltratando a aquellos que generan empleo al país, como es la empresa privada. Sí, sí es necesaria realmente la ley tributaria. Sí es necesaria una revisión a la ley tributaria de Honduras. Claro que sí es necesaria la revisión, pero debe ser consensuado con los que realmente pagan impuestos en el país, porque aquí es que el rastrillo no solamente es para acá, y los empresarios deben de entender que también
hay que soltarle un poquito a la población hondureña, porque de nada sirve generar una ley en donde le quitemos las exoneraciones a los empresarios, pero como yo siempre he dicho, aquí cuando se dice, se le dieron subsidios a los menos pobres que no van a pagar energía, porque los que más pagan deben de pagar más energía, y estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué paga? El que más paga, el que tiene la industria, el que tiene, eso simplemente ese aumento lo traslada al producto final. ¿Y quién compra el producto final? Somos los que estamos de abajo. ¿Y a quién sobrecae todos estos aumentos? A la clase media baja. Son los que realmente están pagando más energía y es la masa más grande de la población hondureña. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo pagaba 2.000, 1.800 de luz, ahora pago 6.500. Y yo soy una clase adinerada y lo siento igual. Que no pague 2 meses, son 12.000 lempiras que hay que pagar. Entonces, esas son las cosas que hay que ver para tener una verdadera ley de justicia tributaria. Sí. Muy bien, hay un tema interesante, diputado, es el hecho de que usted está de acuerdo en que el gobierno, y en eso no coincide con la presidenta, en la denuncia del tratado de extradición. Mire, nosotros nunca estuvimos a favor de que se quitara este convenio o que el gobierno desistiera del mismo. Creo que el convenio ha sido una herramienta que ha permitido que la justicia que no se ha podido dar aquí en Honduras se haga en Estados Unidos. Hay que decirlo, hasta un expresidente tenemos en Estados Unidos, a 2 expresidentes, porque hay que incluir al expresidente Callejas, que en paz descanse, que también fue judicializado allá. Aquí las instituciones de justicia del país todavía están muy débiles. Nosotros pretendemos, como un partido anticorrupción, darle las fortalezas. Apoyamos la avenida de la Sisi, de la MASI, y hoy estamos apoyando la avenida de la Sisi, que el 15 de este mes vence la 3ª ampliación de esta nota que hacen y que al final se va a convertir en una promesa para el próximo periodo de campaña. Créalo, pueblo hondureño, que si el PSH hubiese sido gobierno, la Sisi hubiera venido en los primeros 3 meses. Sí, yo se la pongo más simple. Si Luis Redondo nos hubiera dado vuelta al PSH, la Sisi pudo haber venido a Honduras. Sí, la verdad, ahí cambió la gente. Estamos creando leyes, necesitamos leyes para derogar. Yo le he dicho al presidente, ya ponga ahí en la agenda, esté en la agenda, pero cada vez lo mueve. Pero es que dicen que no maneja... Apoyemos la ley. Ustedes que dicen que Luis Redondo no maneja la agenda legislativa. Aprobemos la ley de colaboración eficaz, ya tenemos un año de tenerla, de estar ahí. Deroguemos el decreto 116-2019, que es el fuero legislativo, deroguémoslo. Yo no tengo problemas, el voto lo tiene 500 por nosotros. Deroguemos el decreto 130 del juez natural, porque nosotros somos igual. ¿Por qué vamos a tener privilegios? Diputado, usted no pierde la fe de que la Sisi venga a Honduras, porque mucha gente ya perdió la esperanza. Bueno, nosotros queremos que venga una Sisi independiente, adhesiva al Ministerio Público. Me parece que el Ministerio Público en este momento, a pesar de todo lo que se esté manifestando, está haciendo una labor y le está tocando las costillas a todo el mundo. Lógicamente que nosotros queremos que este Ministerio Público, el cual dirige el abogado Joel, que sea equitativo, que si es de esta administración, haga los requerimientos, si es de la otra administración, haga los requerimientos, pero que no se vaya a prestar a juegos de denuncias, como por ejemplo fueron a poner ahí una denuncia contra el PSH, para mantenernos así en zozobra, denuncias que no tienen ningún peso legal, porque denuncias sobre órganos que son colegiados, resoluciones colegiadas.
tomarlas como penales, esto distorsiona la normativa legal en Honduras. Pero quien presentó esto fue este abogado, ¿cómo se llama? Que es asesor del Congreso, ¿verdad? Tomé, que es... y que supuestamente era miembro del PSH. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la verdad que el abogado Tomé es una persona de conocimiento, pero se ha equivocado, ha metido una serie de recursos al Consejo Nacional Electoral sobre el PSH. ¿Está en riesgo el PSH, diputado? No, no es miembro del PSH, los miembros del PSH... No, el partido como tal con estas denuncias de este abogado. No, porque nosotros seguimos trabajando y nuestras actuaciones han sido conforme a ley. ¿Por qué conforme a ley? Por ejemplo, yo he sido miembro y yo no he sido parte de ningún directorio. No he sido parte ni del directorio anterior ni el directorio actual, sí del primer directorio cuando iniciamos el PSH, donde Adán Tomé está ahí y donde el ingeniero Julio Larios, que también fue asesor de Salvador, modificó los estatutos para que en caso de que no faltara el presidente, en este caso el ingeniero que se fue para el Partido Liberal y la vicepresidenta, entonces la Secretaría de Estrategia y Publicidad del partido iba a retomar el partido. Entonces el ingeniero Julio Larios era el nombrado hicieron ustedes como la especie de la asociación presidencial, vamos a decir. Exactamente, entonces el ingeniero... Se previnieron. El ingeniero Julio Larios muy inteligentemente dijo, Salvador se va a ir a la alianza, se va a ir con su esposa. Entonces, como yo soy el secretario de Planificación Estratégica, entonces voy a poner en los estatutos que una vez no están estos hombres, yo quedo en el partido, dirigiendo el partido. Y es por eso que ha ido a meter unos recursos de nuevo en el Congreso, pero el PSH es una institución de derecho público en la cual tenemos la libertad de cambiar los estatutos con los delegados del partido y eso hicimos, porque lo correcto es que cuando falte el presidente y el vicepresidente, asuma el primer vocal. Esas son las normativas correctas, no que sea un secretario que tiene menos nivel en un organismo de estructura. Entonces, Julio Larios pretende, con esa impugnación que ha sometido al órgano colegial, que es el Consejo Nacional Electoral y de Justicia Electoral, que también dio sus opiniones, a quererse apropiar del PSH como dueño, que hacen 3 procesos legales. Y aquí los términos vencen. Hay términos y hay caminos ya establecidos, procesos en la ley, que es nosotros podemos decir las reposiciones, las apelaciones y por último la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. O sea, que van a luchar. El tiempo se nos ha agotado, diputado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. La verdad que el tiempo fue muy corto, quedaron muchos temas en la laguna, pero al pueblo siempre hay que hablarle con la verdad, no con un sesgo político. Honduras merece un cambio, sí, y ese cambio el PSH lo estará proponiendo para que el país en las próximas elecciones tenga una verdadera, un partido diferente a los partidos tradicionales, con gente honesta, con gente capaz y con gente en la cual a los jóvenes no le va a ir a pedir que estén inscritos en un partido para trabajar en la administración pública, porque lo que vamos a ver es la capacidad de la persona para optar a ese cargo público. Muchísimas gracias al diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Tomás Ramírez, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ya está lista Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Hay que estar muy al pendiente de esa tormenta tropical que se puede convertir en huracán llamada Sara. Está impactando ya en el país. Ya hay alerta verde y alerta amarilla. Así que mucha precaución. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.